les dábamos nuevamente la bienvenida a este evento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el webinar sobre auditoría y gobierno de la profesión a partir de la experiencia de España. Está con nosotros la doctora Ana Manzano Cuadrado. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, funcionaria del Cuerpo Técnico de Hacienda y del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, en excedencia en ambos casos. Trabaja en el ICAC, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, desde el año 2005 como jefe de área, subdirectora adjunta y subdirectora general. Felicitaciones, estrenando este nombramiento desde el 1 de agosto del presente año, especialmente en la subdirección de normas técnicas de auditoría del ICAC. Brevemente, antes de darle el paso a la doctora Ana, quiero mencionarles la agenda temática que está prevista para esta hora y media, en la que seguro le vamos a sacar el máximo provecho a la experiencia de la doctora Ana. Vamos a hablar sobre el concepto de auditoría, la naturaleza de la actividad supervisada, los requisitos para ser auditor, las obligaciones del auditor, la emisión del informe de auditoría, organización interna, organización de trabajo, la estructura organizativa en caso de entidades de interés público, la relación que tienen este tipo de entidades con el ICAC y el gobierno de la profesión en España. Quiero darle la bienvenida a la doctora Ana. Bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme facilitado la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros e intercambiar algunas ideas sobre lo que es la actividad de auditoría de cuentas en España y la supervisión que en relación con esta actividad ejerce el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Lo primero que quería señalar es el concepto de la actividad de auditoría y su naturaleza como actividad supervisada. La auditoría de cuentas es una actividad que se desarrolla mediante la revisión de las cuentas o de los estados o documentos contables de una entidad y con el objetivo de emitir un informe que emita una opinión sobre la fiabilidad de la información económica financiera contenida en dichas cuentas. Es una actividad que contribuye a la transparencia y a la fiabilidad de la información económico-financiera, sobre todo, y como luego veremos, porque existe una obligación que es fundamental, que es el pilar básico de la auditoría, que es la obligación de independencia para el auditor. El auditor debe ser independiente de la entidad auditada y por eso la opinión que emite sobre las cuentas que se presentan y que se auditan pues le otorga esa fiabilidad a la información económico-financiera. Es una actividad que tiene relevancia pública porque el contrato que se celebra entre el auditor y la entidad auditada produce efectos que no solo afectan a la entidad auditada, sino también a terceros. Pensemos, por ejemplo, que puede haber proveedores, clientes, inversores que quieran relacionarse con esa entidad y que van a confiar en las cuentas anuales si estas han sido auditadas. Y es por ello, por esta naturaleza de relevancia pública que tiene la actividad de auditoría de cuentas, que dicha actividad está supervisada por un regulador y supervisor a nivel nacional. En cuanto a la auditoría de cuentas, en nuestra Ley de Auditoría de Cuentas se define como la actividad de revisión y verificación de las cuentas anuales o de los estados o documentos contables que se hayan elaborado conforme a un marco normativo de información financiera que le resulte de aplicación y con la finalidad, como decíamos antes, de emitir un informe que tenga efectos frente a terceros. En cuanto a las modalidades, podemos distinguir entre auditoría de cuentas anuales, en la cual se incluye la verificación de lo que es el informe de gestión, y luego la auditoría de otros estados o documentos contables. Estos otros estados o documentos contables pueden ser tanto alguno de los estados que forman las cuentas anuales que se hayan emitido de forma separada o incluso las cuentas anuales que se hayan emitido para un periodo inferior a un año. También se puede diferenciar entre lo que es auditoría voluntaria y auditoría obligatoria. Luego veremos en una de las transparencias cuáles son las entidades que en España están sometidas a la obligación de auditar sus cuentas. Y el auditor
puede ser nombrado por la Junta General cuando la auditoría sea obligatoria y también puede ser nombrado por el registro mercantil o por un juez si hay un tercero interesado que quiera solicitar la realización de dicha auditoría. En este caso, esas dos auditorías también serían auditorías obligatorias, es decir, la única auditoría que se considera voluntaria es aquella que la entidad auditada decide voluntariamente realizar. La actividad de auditoría de cuentas tiene que ser necesariamente realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría y con sujeción a los requisitos y las formalidades que establece la Ley de Auditoría de Cuentas que regula dicha actividad y con las condiciones que ahora veremos. En cuanto a los requisitos para ser auditor, pues el primero es que los auditores tienen que estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que gestiona el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dentro de este registro podemos encontrar personas físicas, sociedades. Estas personas físicas y estas sociedades pueden ser de nacionalidad española o de nacionalidad de otro Estado miembro y luego va a haber una sección específica de auditores y sociedades de auditoría de terceros países. ¿Vale? En cuanto a las personas físicas, los requisitos que tienen que cumplir son que sean mayor de edad, que tengan la nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea, que carezcan de antecedentes penales por delitos dolosos y tienen que obtener la autorización del ICAC. ¿Cómo se obtiene esta autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas? Pues podemos diferenciar entre dos tipos de personas que quieran ser auditores. Tenemos por un lado aquellos auditores, aquellos aspirantes auditores que tengan un título universitario y aquellos que no lo tengan, en los que los requisitos, como luego veremos en la siguiente transparencia de formación, pues van a ser mayores para suplir esa ausencia del título universitario. Si estamos ante un aspirante auditor que tiene título universitario, se le puede dispensar de la realización de la formación teórica respecto a las materias del artículo 9.2 de la LAC en aquellas materias que haya cursado para obtener el título universitario. Tenéis que tener en cuenta que nuestra legislación es la traslación de la directiva europea. Es decir, nosotros como formamos parte de la Unión Europea, pues aquí tenemos la particularidad de que en determinadas materias existe legislación europea a nivel europeo que obliga a todos los Estados miembros. Entonces, en este caso, la formación teórica, la directiva recoge una serie de materias que el auditor debe cursar para poder obtener la autorización para ser auditor. Y esas se trasladan a nuestra ley. Y son materias pues, muy diversas, relativas a economía de empresa, contabilidad, derecho, temas informáticos también. Y el auditor que pretenda, el aspirante que pretenda ser auditor, pues tiene que haber cursado esas materias. ¿Qué ocurre? Que si tiene un título universitario se le pueden exencionar aquellas materias que haya tenido que cursar para obtener dicho título universitario. Además, junto con esta formación teórica, al que pretende ser auditor se le exige un requisito de formación práctica, que debe ser de mínimo 3 años y al menos 2 con un auditor de cuentas o en una sociedad de auditoría que esté autorizada dentro de la Unión Europea. Y además también se le puede dispensar al que tenga título universitario de la realización de la primera fase del examen. Es decir, una vez que los aspirantes auditores acreditan la formación teórica y la formación práctica exigida, deben someterse a un examen que se organiza, como luego veremos, por las corporaciones que representan a los auditores y por el ICAC, y tiene 2 fases. Una primera fase que es teórica y una segunda parte práctica. Entonces, quienes tengan el título universitario, pues se les puede conceder la dispensa para las asignaturas que hayan cursado para obtener el título universitario y que sean del examen. Y entonces, en este caso, pues solo tendrían que ir a la segunda parte del examen, que es la parte práctica. En cuanto a si tuviéramos un aspirante que no tiene título universitario, lo que se le exige es la realización de la formación teórica completa. Se le exige, como antes os decía, una mayor formación práctica, que sería mínimo de 8 años en vez de 3, como decíamos antes, y que al menos 5 tengan que ser con un auditor o una sociedad de auditoría autorizada en la Unión Europea, y luego se le exige la realización del examen completo, tanto la parte teórica como la parte práctica. Nosotros también tenemos una vía de entrada de auditores en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que es para los empleados públicos. Es decir, que quienes se desempeñen funciones que se hayan relacionadas con la auditoría de cuentas del sector público o que examinen o valoren la situación financiera y patrimonial de entidades financieras o de entidades aseguradoras y que hayan sido seleccionados por oposición o por otras pruebas similares, pues pueden registrarse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como auditores.
En este caso se supone que la superación de la fase de oposición les permite acreditar la formación teórica y se les exige una formación práctica en estas actuaciones que acabo de mencionar durante un plazo de 3 años. Y en el momento que se acredite esa formación práctica, pues ya la superación del examen se supone que también es con el examen de oposición, que es el examen que los aspirantes a empleados públicos tienen que superar. En cuanto a las personas jurídicas, para poder registrar una sociedad como sociedad de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, deben cumplir varias características. En primer lugar, que las personas físicas que realicen los trabajos y firmen los informes estén autorizadas a su vez para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en España. También que la mayoría de los derechos de voto correspondan a auditores o sociedades de auditoría de cuentas autorizados en la Unión Europea y que la mayoría de los administradores sean socios o sociedades de auditoría que estén autorizados dentro de la Unión Europea. Y en este caso, si hay 2 miembros, pues al menos uno de ellos debería cumplir esa circunstancia. Y además tienen que tener como objeto social, dentro de su objeto social definido en los estatutos que están incluidos en el registro mercantil, la actividad de auditoría de cuentas. En cuanto a los auditores y sociedades de otros Estados miembros, un auditor que esté acreditado en otro Estado miembro, como antes os señalaba, que a nivel europeo existe una regulación común, la directiva obliga a que en todos los Estados miembros los auditores tengan que tener la formación teórica, la formación práctica y el examen. Entonces se supone que si un auditor ha sido autorizado en otro Estado miembro, está cumpliendo esas características y condiciones. Y una vez que acredite ante el ICAC que tiene la autorización por la autoridad competente de su Estado miembro, podría inscribirse aquí, pero se le sujeta a una prueba de aptitud únicamente sobre la normativa que sea particular española. Es decir, le presuponemos que todo lo que deriva de normativa comunitaria lo conoce por la autorización que tiene en otro Estado miembro, pero sí le exigimos un examen sobre las particularidades que puedan tener nuestra legislación. Las sociedades de auditoría, pues también en este caso el auditor principal responsable tiene que estar autorizado para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España y tiene que acreditar, como en el caso de las personas físicas, la autorización otorgada en el Estado miembro del que proceden. Una vez que estos auditores y sociedades de auditoría se inscriben en la sección de personas físicas, que luego veremos la de personas jurídicas, pero ya no hay distinción, es decir, en el momento en que se pueden inscribir en España, para los auditores que son de otro Estado miembro, no hay distinción con los nacionales. En cuanto a los auditores y sociedades de auditoría de terceros países, tenemos que diferenciar 2 casos separados. En primer lugar, están los auditores que quieran inscribirse para ejercer la actividad de auditoría de cuentas aquí en España. Y estos auditores pues, se les podrá registrar siempre que, a condición de reciprocidad, pues cumplan también requisitos que sean equivalentes a la formación teórica, a la formación práctica y al examen que acabamos de ver, y los restantes requisitos que hemos mencionado antes, que son acreditar la mayoría de edad, carecer de antecedentes penales y, al igual que veíamos para el caso de un auditor de otro Estado miembro, pues que tiene que superar también una prueba de aptitud que acredite los conocimientos de las materias que sean específicas de la legislación española. Una vez que ya están inscritos, pues tendrán la obligación de formación continuada y además, como requisito adicional respecto a los auditores de otro Estado miembro, es que tienen que disponer de un domicilio o de un establecimiento permanente en España o designar un representante con domicilio en España. Y todo esto está siempre sometido a condición de reciprocidad, es decir, si aquí viniera un auditor de un tercer país y quisiera inscribirse, tendría que acreditar que también un auditor español que fuera a su país podría inscribirse en condiciones iguales. Y en cuanto a las sociedades de auditoría, no se pueden inscribir sociedades de auditoría de terceros países para realizar la actividad de auditoría de cuentas en España, a diferencia de los auditores personas físicas, que sí que se les permite. Esto es una cosa que venía ya de la directiva y aquí, lógicamente, pues hemos traspuesto conforme a lo establecido en dicha directiva. Pero si recordáis cuando he expuesto la transparencia anterior, he dicho que respecto a los auditores y sociedades de auditoría de terceros países teníamos que diferenciar 2 situaciones. La primera, que es la que acabamos de ver en la transparencia anterior, es si se quieren inscribir aquí para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España. Y esta que vemos aquí ahora es la inscripción
que tienen que hacer los auditores y las sociedades de auditoría de terceros países que han emitido un informe sobre una entidad que cotiza en un mercado de valores español. En este caso, para que ese informe de auditoría emitido por un auditor de tercer país tenga validez aquí en España, esos auditores tienen que estar registrados en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Pero ese registro no les va a facultar para realizar la actividad de auditoría de cuentas en España, sino que simplemente les permite que el informe que han emitido tenga validez aquí. En cuanto a los requisitos, pues para los auditores serían requisitos equivalentes a los que hemos visto en el 9.2, la formación teórica y la práctica, excepto el examen, acreditar mayoría de edad y carecer de antecedentes penales, designar representante con domicilio en España y que el informe se haya elaborado conforme a las normas internacionales de auditoría o normas que sean equivalentes y también cumpliendo unos mínimos equivalentes de la obligación de independencia. Y también que el auditor tiene que estar obligado a publicar un informe de transparencia o un informe con contenido especial. Y para las sociedades de auditoría, pues sería un poco el equivalente. Entonces, sí quiero que quede claro de lo expuesto hasta ahora que los auditores, personas físicas, una vez que se inscriban, sean nacionales de la Unión Europea o de terceros países, si se inscriben para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España, van a figurar en la sección de personas físicas. Si son sociedades, van a figurar en la sección de personas jurídicas, aunque aquí de terceros países no podrán. Y luego en el registro va a haber una sección separada, porque así obliga la directiva a que se haga y se ha traspuesto en nuestra ley, que va a incluir estos auditores y sociedades de terceros países que se inscriben en España, pero únicamente para que su informe tenga validez aquí, pero no para ejercer la actividad de auditoría de cuentas. En cuanto a las secciones, pues un poco lo que os señalaba, ¿no? Tenemos la sección de personas físicas, de sociedades de auditoría y de los auditores de terceros países que no están autorizados para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España. Dentro de la sección de personas físicas se encuentra pueden estar los auditores inscritos bien en situación de ejercientes o situación de no ejercientes. Si alguien, por ejemplo, aprueba el examen o cumple los requisitos como empleado público para ser auditor, pero realmente no quiere ejercer, se inscribe como no ejerciente. Y si pretende ejercer, pues se inscribe como ejerciente, porque esto le obliga a mantener la garantía financiera y a someterse a la obligación de formación continuada. Obviamente, si en un futuro un no ejerciente pretendiera pasar a ejerciente, pues tendría que acreditar el cumplimiento de dicha obligación de formación continuada antes de poderse inscribir. Y dentro de los ejercientes tenemos los auditores que son a título individual o los auditores que están designados por una sociedad de auditoría para poder firmar informes en su nombre. ¿Vale? Y dentro de las secciones de personas físicas y de personas jurídicas o sociedades de auditoría se van a indicar los auditores que realizan auditorías de entidades de interés público. Para que os hagáis una idea, bueno, pues en esta transparencia he puesto un poco los números de la situación a 31 de diciembre del año 2021 y de las sociedades. Una de las obligaciones que establece el auditor para poder ejercer la actividad de auditoría de cuentas, y como os he señalado antes, que era una de las diferencias entre estar inscrito como ejerciente y como no ejerciente, es que se le exige una garantía financiera para cubrir las responsabilidades que pueda tener en el ejercicio de su actividad. Esta garantía pues, se puede constituir en efectivo, en valores de deuda pública, en avales de entidades financieras o en seguro de responsabilidad civil o de caución. Y tiene una cuantía mínima establecida de 500.000 euros por auditor o en el caso de sociedades por cada socio auditor o auditor que esté designado para firmar, y luego esta cuantía pues irá incrementando en los años sucesivos a medida que vaya aumentando la facturación sobre esta cuantía mínima. Debe cubrir todas las reclamaciones que se puedan plantear antes del plazo de prescripción, de manera que si una sociedad se da de baja, pero todavía tiene la posibilidad de que alguno de los trabajos que ha emitido pueda ser objeto de alguna reclamación, debe mantener la garantía financiera hasta que finalice el plazo de prescripción de las acciones que se puedan interponer o de las reclamaciones frente a su actuación. En el caso de que la cuantía de la garantía financiera fuera insuficiente,
En el caso de las personas físicas, esto va a determinar que se les inscriba automáticamente como no ejerciente. Y si se trata de personas jurídicas, se les dará de baja del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, ¿vale? Y además, en este caso, si en algunos de los casos se ejerciera actividad, eso sería considerado como una infracción muy grave. Es decir, el desarrollo de la actividad de auditoría de cuentas sin tener la garantía financiera suficiente se considera como una infracción muy grave y luego veremos, cuando veamos el régimen sancionador, las sanciones que se pueden imponer en estos casos. La otra obligación a la que antes os hacía referencia para poder ejercer la actividad de auditoría de cuentas es la obligación de formación continuada. Los auditores que sean ejercientes y los que no sean ejercientes pero que estén colaborando con un auditor activamente en la realización de las actividades de auditoría deben cumplir con una obligación de formación continuada que se extiende a 120 horas en un periodo de 3 años con un mínimo de 30 horas cada año. Y de estas 30, 20 en cada año y 85 de las 120 en total de los 3 años deben corresponder a materias que estén relacionadas con la contabilidad y la auditoría de cuentas. Como antes os decía, si un no ejerciente pasa a ser ejerciente, tiene la obligación de acreditar la formación continuada de las 120 horas en los 3 años anteriores a efectuar la solicitud. Y además se le exige un plus, y es que en los últimos 12 meses haya cursado 50 horas de formación continuada. También se conceden algunas dispensas, por ejemplo, pues para el auditor de nuevo ingreso, que es el auditor que acaba de aprobar, pues el periodo que le falta hasta el primer año de formación continuada, como se supone que acaba de estar estudiando duramente para pasar el examen, pues se le concede la dispensa, no tiene que acreditar el número de horas correspondientes en ese año ni la prorrata del trienio siguiente en el que deba declarar la obligación de formación continuada. También está prevista en la legislación que se pueda conceder por el ICAC una prórroga en casos de fuerza mayor. Cuando se produzca alguna circunstancia que no pueda ser prevista por el auditor y que le impida la realización de la formación continuada, pues el auditor deberá hacer una solicitud al ICAC. El ICAC deberá resolver en el plazo máximo de 3 meses y concederá o denegará la prórroga. Esta prórroga lo que implica no es que se le dispense, a diferencia del caso que veíamos antes, ¿no?, al auditor de nuevo ingreso, no es que se le dispense de realizar esa obligación de formación continuada, sino que se le permite que esas horas que no vaya a poder realizar este año por la causa sobrevenida se puedan cursar en el primer periodo anual en el que haya desaparecido la causa de fuerza mayor. En cuanto a una vez que ya el auditor está ejerciendo su actividad, ¿cuáles son las principales obligaciones que tiene el auditor en la realización de la auditoría? Pues en primer lugar tiene que actuar con escepticismo profesional y con juicio profesional. Tener escepticismo profesional implica tener una mente inquisitiva y estar alerta ante cualquier incorrección material, particularmente pues las estimaciones contables de la entidad y particularmente también cuando vaya a efectuar una evaluación crítica de la evidencia que ha obtenido y que le supone el soporte de la opinión que va a incluir en su informe. En cuanto al juicio profesional, pues es la aplicación competente, adecuada y congruente con las circunstancias de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia que tenga el auditor para la toma de decisiones en la realización del trabajo de auditoría. El juicio profesional debe documentarse. Cuando tú dices, bueno, yo esto lo considero que según mi juicio profesional, esta es el tamaño de la muestra, por ejemplo, que quiero hacer, bueno, pues eso tienes que documentarlo, no vale simplemente aludir a la aplicación del juicio profesional, sino que tiene que estar documentado en los papeles de trabajo. Llegamos a la principal, como antes os decía, la principal obligación que tiene el auditor cuando está realizando la actividad de auditoría de cuentas. En esta y las siguientes transparencias, lo que he hecho es señalar en rojo aquellas particularidades que se aplican a entidades de interés público, porque cuando estamos auditando una entidad de interés público, pues bueno, por las características particulares de esa entidad y por la especial importancia de su información económico-financiera, al auditor se le exige un plus de independencia. Entonces, el primer aspecto que nuestra ley regula de la obligación de independencia es la prohibición de prestación de determinados servicios y los que están señalados en rojo únicamente se aplicarían a auditores que estén auditando una entidad de interés público, ¿vale? Entonces, estos auditores tendrían prohibido prestar servicios fiscales que estén relacionados con el impuesto de las rentas del trabajo, con los derechos de aduana, y los servicios fiscales que se señalan a continuación con una particularidad,
que no tengan un efecto, o sea, se podrían prestar si no tienen un efecto directo o tienen un efecto de poca importancia en los estados financieros auditados, si la estimación del efecto está documentada de forma exhaustiva en los papeles de trabajo y está explicada, y cuando los auditores respeten el principio de independencia establecido en la directiva y que se ha traspuesto en nuestra ley. Es un principio general de independencia en el que se establece que los auditores deben abstenerse de actuar cuando exista alguna relación, una situación o un conflicto de interés que amenace su independencia. Es decir, que nuestro sistema es un sistema mixto en el que se establece una prohibición de una serie de servicios que no se pueden prestar, y si el auditor los presta no puede auditar, pero todo esto se ve complementado siempre con un análisis de amenazas que puedan provenir de otras situaciones u otros servicios que no estén contemplados como causas de prohibición. Otros servicios que se encuentran prohibidos, pues por ejemplo la implantación de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la elaboración o el control de la información financiera. En el caso de que se trate de una auditoría de no IPs, se puede prestar este servicio siempre que la entidad sea responsable del sistema global de control interno, pero en el caso de una entidad que no sea de IP no se aplica esta salvedad. También los servicios jurídicos relacionados con la prestación de asesoramiento general, de defensa de los intereses del cliente en la resolución de litigios, y también en este caso, este servicio, en el caso de entidades que no sean de interés público, se podría prestar el servicio siempre que se preste por personas jurídicas diferentes y siempre que no se refieran a cuestiones que tengan incidencia significativa en los estados financieros auditados. También se encuentra prohibido para todo tipo de entidades la participación en la gestión o toma de decisiones de la entidad y sobre todo y fundamentalmente los servicios de contabilidad y de preparación de los registros contables y estados financieros. En este caso, el legislador español, cuando ha traspuesto esta obligación de prohibir la prestación de servicios de contabilidad, ha sido muy estricto y pretende que no se participe de ninguna manera en un servicio que pueda estar relacionado con la contabilidad, por la sencilla razón de que en estos casos lo que se interpreta es que la amenaza de autorrevisión es tal que no se puede salvaguardar de ninguna manera y el auditor no puede participar en la preparación de la contabilidad que luego él mismo va a revisar y que es sobre la que tiene que emitir su opinión. Tampoco están permitidos los servicios de valoración ni los servicios relacionados con la función de auditoría interna. Y en el caso de las entidades de interés público, además, pues tienen prohibidos una serie de servicios relativos a la financiación, la estructura, distribución de capital y la estrategia de inversión, los servicios de recursos humanos y los relacionados con las nóminas. Tengo que señalar que existe una particularidad de la regulación española, por lo que antes os decía, ¿no? Nosotros estamos en la Unión Europea y entonces nuestra normativa a veces viene a veces en muchas ocasiones pues viene de Europa. En el caso de la actividad de auditoría, tenemos ahora mismo en vigor dos instrumentos jurídicos a nivel europeo. Uno es un reglamento europeo que establece los requisitos específicos para las auditorías de entidades de interés público y otro es la Directiva de Auditoría. ¿Cuál es la particularidad de uno y otro instrumento? El reglamento europeo se aplica directamente a los Estados miembros, es decir, no necesita transposición. Estos servicios que yo os he marcado aquí en rojo están regulados en el artículo 5 del reglamento europeo y no se han trasladado a nuestra ley de auditoría de cuentas porque no es necesario, se aplican directamente. En cambio, otras cuestiones, otras materias que vienen reguladas en la directiva sí requieren de su transposición a ley nacional. Entonces, un poco para nosotros la dificultad es esa ahora con nuestra legislación. Tenemos una ley que desarrolla lo que está establecido en la directiva y tenemos el reglamento que se aplica por encima de nuestra ley. Entonces, tenemos que convivir con ambos instrumentos jurídicos. Junto con la existencia de estas prohibiciones de prestación de determinados servicios, también existen unas situaciones personales que de concurrir en el auditor determinan que sea una causa de incompatibilidad y que el auditor no pueda llevar a cabo su auditoría. Estas circunstancias se aplican tanto para entidades de interés público como para entidades que no sean de interés público, porque en el ámbito de la obligación de independencia el reglamento comunitario únicamente regula los servicios, de manera que es ahí donde nosotros tenemos un sistema diferente para IPs y para no IPs. En el caso de las situaciones personales se regulan en la directiva y entonces se aplican a todas las auditorías. En cuanto a estas situaciones personales, pues son que el auditor no puede ser miembro del órgano de administración o de dirección de la entidad auditada, tampoco puede desempeñar un puesto de empleo en esa entidad ni puede ser apoderado con mandato general.
Tampoco puede ser responsable del área económico-financiera o desempeñar funciones de supervisión o control interno en relación con la información financiera. Tampoco puede tener un interés significativo directo derivado de un contrato, de la propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho en la entidad auditada. Y tampoco puede poseer instrumentos financieros de la entidad auditada o de la entidad vinculada, si en este caso es significativo para cualquiera de las partes, salvo que esa posesión de los instrumentos financieros sea a través de lo que se conoce como una institución de inversión colectiva, la cual tú tienes una participación en esa institución y es la institución la que invierte. Tampoco se pueden realizar operaciones con instrumentos financieros que generen la incompatibilidad, igual que en el caso anterior, salvo que se realicen a través de instituciones de inversión colectiva, y tampoco se pueden solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada, salvo que tengan un valor pues intrascendente. Este régimen de independencia que hemos visto, que incluye por un lado la existencia de una serie de servicios cuya prestación está prohibido y de unas situaciones personales que de concurrir en el auditor determinan su incompatibilidad para realizar la auditoría, se completa con una serie de extensiones. Por un lado tenemos extensiones subjetivas del auditor, es decir, las circunstancias que antes hemos visto, tanto la prestación de servicios como las situaciones personales, se van a extender a los familiares, a personas que estén relacionadas con el auditor, pues el equipo del encargo o las personas con capacidad para influir en el trabajo de auditoría o los socios de la sociedad de auditoría y las demás personas que estén relacionadas con el auditor y en la red del auditor. El sistema de extensiones subjetivas del auditor está recogido en la Ley de Auditoría de Cuentas y es un sistema que regula casos pormenorizados y hay excepciones a medida que te vas alejando un poco de lo que es la situación de relación con el auditor. Entonces, pues a los miembros de la red del auditor, que no son los que están relacionados con la realización del trabajo, pues las cuestiones que se extienden son de menor categoría. Pero bueno, es un sistema complejo y la verdad que requiere mucho estudio. Y también, por otro lado, junto con estas extensiones subjetivas del auditor, pues tenemos unas extensiones a las entidades vinculadas a la entidad auditada. Es decir, siempre decimos, bueno, no puede prestar el servicio de contabilidad a la entidad auditada. Ya, pero es que también existen ciertas extensiones que se van a aplicar a entidades que estén vinculadas con la entidad auditada. Y aquí tenemos una diferenciación. Y es como consecuencia de lo que antes os comentaba de la regulación de las particularidades para los auditores de entidades de interés público en el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo hace la extensión únicamente a aquellas entidades vinculadas a la entidad auditada, pero por una relación de control. Mientras que nosotros en nuestro régimen nacional teníamos la extensión tanto a las entidades vinculadas por relación de control como por unidad de decisión o por influencia significativa. En este caso, ¿qué ocurre? Que claro, como el reglamento nos limita para auditorías de entidades de interés público a que la extensión sea a entidades vinculadas por relación de control, nosotros aquí igualmente lo hacemos para las auditorías de entidades de no interés público porque no tendría sentido actuar en otra dirección. Y en cambio, en las circunstancias personales, pues sí hemos mantenido lo que era nuestro régimen anterior a la aprobación del reglamento comunitario. En cuanto al ámbito temporal en el que se van a aplicar estas circunstancias de prohibición, tanto por la prestación de servicios como por la prestación de situaciones personales, pues se regulan. Para el caso de las situaciones personales, va a ser desde el inicio del año anterior al auditado y hasta la fecha de emisión del informe. Hay algunas particularidades, por ejemplo, que si tienes un instrumento financiero que lo has adquirido por causa sobrevenida, porque hayas adquirido una herencia o porque te haya cambiado la situación familiar o te hayan asignado un nuevo encargo, en este caso podrías deshacerlo en el plazo máximo de un mes y siempre antes de la emisión del informe y no te afectaría tu independencia. Y también una vez aceptado el encargo, si la entidad auditada se fusiona con otra, claro, tienes que volver a hacer el análisis de independencia respecto a las entidades que esa entidad pueda tener vinculada. Y en este caso, pues también se concede un plazo de 3 meses para eliminar las relaciones que afecten a la independencia. Y en el caso de la prestación de servicios, el ámbito temporal está previsto desde el inicio del año auditado y hasta la fecha de emisión del informe. En el caso de las de auditorías de entidades que no sean de interés público. Y si se trata de entidades de interés público, para los servicios relacionados con la implementación del control interno de los sistemas informáticos relacionados con la información financiera, se incluye desde el inicio del ejercicio
del año anterior al auditado. Esto, de nuevo, por lo que determina el reglamento comunitario. Lo que antes os comentaba, junto con esta regulación, digamos, más pormenorizada, más detallada de determinados servicios y determinadas situaciones personales que en todo caso llevan a la existencia de una amenaza a la independencia que no puede salvaguardarse y que por eso determina la incompatibilidad para realizar la auditoría de cuentas, existe en la legislación española un principio general que es el de deber ser independiente en la realización de la auditoría, para lo cual se deben analizar pues, todas las amenazas que provengan de otras relaciones, situaciones o servicios distintos de los que genera la prohibición, pero que igualmente pueden generar una amenaza a la independencia. Y en este caso, una vez que se haya identificado la amenaza, hay que valorar cuál es el efecto que tiene respecto a la obligación de independencia y se puede concluir que la amenaza pues, no es significativa, en cuyo caso pues, se documentará ese análisis en los papeles de trabajo, pero se puede llevar a cabo la auditoría y si es significativa, pues habrá que adoptar medidas de salvaguarda para reducir la amenaza a un nivel que le permita, aceptablemente bajo, que le permita realizar la auditoría. Y todo esto, de nuevo, pues debe documentarse en los papeles de trabajo cuáles son las medidas de salvaguarda que se han aplicado y que le permiten realizar la auditoría. Hay otros aspectos que están indirectamente también relacionados con la obligación de independencia y en este caso se refieren al plazo de contratación inicial y al proceso de nombramiento. En cuanto a la contratación, pues con carácter general para entidades que no sean de interés público, la duración mínima del encargo son 3 años y luego la duración máxima es de 9 y a partir de ahí se pueden aprobar prórrogas sucesivas por un máximo de 3 años cada prórroga. En las entidades que no sean de, las entidades que no sean entidades de interés público y que además no estén obligadas a auditarse, no hay limitaciones temporales. Es decir, lógicamente, si tú quieres hacer una auditoría voluntaria, no tienes por qué obligarte a decir, bueno, pues ahora, claro, si quiero hacer una auditoría de un año ya tengo que hacerlo por 3. No, no tiene sentido. Si quieres hacer una auditoría concreta de un año específico, lo puedes hacer. Y en el caso de las entidades de interés público, pues se establece una obligación de rotación para frenar o hacer frente a la amenaza de familiaridad que puede concurrir cuando hay una relación excesivamente larga con la misma entidad auditada, ¿no? Entonces, en este caso, para las entidades de interés público se establece que la duración mínima del contrato será de 3 años, como para el caso de entidades que no sean de interés público, pero aquí la duración máxima son 10 años. Luego esto se puede extender por 4 años más si a la finalización de los 10 años se contrata conjuntamente al auditor que venía realizando la auditoría y a otro auditor distinto. Y una vez transcurridos esos 4 años, o bueno, tras los 10 también, si no se quiere realizar la auditoría conjunta, se puede solicitar por la entidad de interés público al ICAC que se conceda una prórroga de 2 años más para realizar la auditoría por el mismo auditor, pero debe ser por causas excepcionales que se deben justificar al ICAC. En cuanto al proceso de nombramiento, esto también es específico para los auditores de entidades de interés público y se establece que tiene que hacerse a través de un proceso de selección organizado por la entidad en el que no se pueden excluir a las entidades que cobren menos del 15% de auditorías de entidades de interés público. La entidad debe publicar un pliego con las condiciones para la selección. Se deberá considerar los resultados de los informes de inspección de los auditores, si los hubiera. Y la comisión de auditoría que tienen las entidades de interés público pues deberá presentar al órgano de administración una recomendación del nombramiento de auditor y la Junta General de Accionistas, si no sigue esa recomendación, pues deberá justificar las razones por las que está nombrando a un auditor distinto. En el caso de la obligación de rotación que acabamos de ver para entidades de interés público a nivel de lo que es el auditor nombrado, se complementa también con la rotación del auditor que está firmando el informe. El auditor que firma el informe, es decir, tú puedes tener una sociedad de auditoría nombrada por 10 años, que es el plazo máximo, pero el auditor que firma el informe a los 5 años tiene que rotar y luego tiene que pasar un periodo de enfriamiento de 3 años para volver a poder auditar a esa entidad. Y además también se establece una medida de rotación gradual del personal de mayor antigüedad que haya participado en la auditoría.
aplicándose al menos para aquellos que tengan la condición de auditor. Existen otras circunstancias también que están relacionadas con la obligación de independencia y se refieren a los honorarios que se perciben de la sociedad habitada y de su red, por entender en algunos casos que pueda existir dependencia financiera por cuando se cobran unos honorarios pues, que sean elevados, ¿no? Respecto a sus ingresos totales. Entonces tenemos por un lado el porcentaje de concentración de honorarios. Es cuando una entidad se le presta servicios de auditoría y servicios de auditoría que superen con carácter general el 30%, durante 3 ejercicios consecutivos, el auditor debe abstenerse de actuar en el 4º ejercicio. Esto sería con carácter general y si estamos ante una entidad que sea de interés público, este porcentaje se reduce a la mitad y el porcentaje queda fijado en el 15%. En primer lugar, se va a calcular considerando únicamente los honorarios del auditor y de la entidad habitada y luego se va a añadir los honorarios que percibe el auditor a través de su red y también los que se prestan a las entidades vinculadas a la entidad habitada. Y si en alguno de los dos cálculos se superan los porcentajes establecidos, el auditor en el 4º ejercicio no podrá realizar la actividad de auditoría de cuentas de esa entidad. En el caso de sociedades de auditoría pequeñas y medianas, la Comisión de Auditoría excepcionalmente puede autorizar que se realice la prestación de la auditoría durante un año más, aunque se superen los porcentajes. Y existe también unos porcentajes incrementados del general del 30% que hemos visto antes, pero estos porcentajes incrementados solo se van a aplicar en aquellos casos que no sean auditorías de entidades de interés público, porque en auditorías de entidades de interés público, como el plazo viene marcado por el reglamento europeo, ahí no tenemos margen para determinar un porcentaje mayor. Y en este caso, pues los porcentajes incrementados son del 35% para los auditores o sociedades de auditoría pequeñas, como decía antes, que no auditen entidades de interés público, y también el 40% durante 3 ejercicios porque se haya producido la pérdida de un contrato o de un encargo que sea importante, se pase a no cumplir el porcentaje del 30%, porque en este caso si no podría ser un efecto cascada, es decir, si por concentración de honorarios tienes que renunciar a un encargo y es una sociedad pequeña que tienes pocos encargos, eso te puede llevar a que el porcentaje de otros encargos también supere y entonces sería un problema y por eso para evitar esto se permite que durante 3 ejercicios, cuando se haya producido esta circunstancia, el porcentaje se eleve al 40%. ¿Vale? Y luego no se van a aplicar los porcentajes de concentración en los 3 primeros ejercicios sociales de entidades que no sean de interés público. Por eso mismo que decíamos, estás empezando, necesitas tener encargos y a lo mejor pues al principio teniendo pocos encargos es fácil que en alguno superes el porcentaje. Entonces, para facilitar la entrada en el mercado de nuevas sociedades de auditoría y de nuevos auditores, pues en los 3 primeros ejercicios no se les exige esta obligación. Existen además algunas limitaciones adicionales previstas para las auditorías de entidades de interés público. Por ejemplo, veíamos antes que hay una serie de servicios que están prohibidos y que el auditor no puede prestar, pero para la prestación de los servicios que no se consideren prohibidos, en el caso de estar en una auditoría de entidades de interés público, sería necesaria la previa autorización por parte de la Comisión de Auditoría. Y además tenemos otra limitación adicional en auditorías de entidades de interés público respecto a los honorarios, que es que cuando un auditor preste servicios de auditoría para una entidad habitada, su matriz y sus controladas durante 3 ejercicios consecutivos, el importe de los servicios distintos de auditoría que preste en el ejercicio siguiente no podrá exceder del 70% de los honorarios de auditoría medios de los últimos 3 ejercicios. Es decir, cuando estamos en una situación en la que se prestan servicios de auditoría y de no auditoría durante 3 ejercicios consecutivos, en el 4º año no puede superar la media los honorarios por servicios ajenos a la auditoría no pueden superar el 70% de la media de los honorarios de auditoría de los 3 últimos ejercicios. Y en este caso lo que se van a excluir para el cómputo de esta limitación es aquellos servicios que por disposiciones nacionales o europeas se exija que se presten por los auditores. Junto con esta obligación de independencia, de prohibición de prestación de servicios o de situaciones personales durante la realización de la auditoría, también se establecen unas prohibiciones posteriores.
Es decir, los auditores, el equipo del encargo y los socios de la sociedad de auditoría, en los 2 ejercicios siguientes, en el caso de ser entidad de interés público, o en el ejercicio siguiente, en el caso de no ser una entidad de interés público, no podrán formar parte de los órganos de administración o dirección de la entidad auditada, ni desempeñar un puesto de trabajo, ni tener interés financiero directo o indirecto en la entidad auditada. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues que en el último año que estás realizando la auditoría de esa entidad, pues no cambies tu opinión un poco por la promesa de un cargo en la entidad auditada a futuro. Esto se recogió, nosotros ya lo teníamos regulado en nuestra ley y se recogió en la modificación de la directiva del año 2014 que vino a reforzar la obligación de independencia de los auditores. Una vez que ya el auditor ha realizado su auditoría, una de las obligaciones que tiene es emitir el informe de auditoría, en el que debe identificar la entidad auditada, sus cuentas, el marco que la entidad ha empleado para la preparación de las cuentas auditadas, la determinación de que la formulación de las cuentas es responsabilidad del órgano de administración, la descripción del alcance de la auditoría, de los procedimientos que ha hecho, de los que no ha podido hacer, la opinión, que puede ser favorable con salvedades, desfavorable o denegada, y la declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de auditoría ni han concurrido circunstancias que afecten a su independencia. En cuanto a la opinión sobre el informe de gestión no forma parte de las cuentas anuales, pero sí las acompaña, y en este caso el auditor lo que tiene que hacer es emitir una opinión sobre si ha detectado alguna inconsistencia entre la información que se incluye en el informe de gestión y la información financiera que ha sido auditada, así como si el informe de gestión se ha preparado pues, conforme a lo que establece la legislación mercantil al respecto. El informe de auditoría tiene que ir siempre acompañado de las cuentas anuales y no puede publicarse de manera separada a las cuentas ni en extracto. Los auditores que estén auditando entidades de interés público además tienen que incluir en su informe de auditoría un contenido adicional, y es la mención a los años que lleva prestando servicios de auditoría ininterrumpidamente a la misma entidad, la confirmación de que el informe de auditoría es coherente con el informe adicional para el Comité de Auditoría de Cuentas, que lo veremos ahora en las siguientes transparencias, y luego indicar todos los servicios que el auditor haya prestado a la entidad auditada o a las entidades controladas por esta, siempre que no se hayan informado de ellos o en los estados financieros o en el informe de gestión. Es decir, aquí al informe solo llegarían si no se ha informado previamente por la entidad auditada. Como os decía, en el caso de auditores que estén auditando entidades de interés público, estos deben emitir un informe adicional, pues que ya es más detallado, que incluye más información de la metodología, de las cifras de importancia relativa, las deficiencias en el sistema de control interno, cuestiones relacionadas con el incumplimiento de la normativa, etcétera, y que se remite a la comisión de auditoría, y debe firmarse en la misma fecha que se emite el informe de auditoría. También los auditores que estén auditando entidades de interés público tienen la obligación de emitir un informe de transparencia, que se publicará en los 4 primeros meses desde el cierre de su ejercicio social, y que, bueno, pues que tiene una serie de información que tenéis ahí en la transparencia y que viene a completar, a dar más información sobre las auditorías que ha realizado el auditor, en temas de honorarios, en temas de un poco su estructura de gobierno y una información más detallada, precisamente por estar auditando entidades de interés público que tienen una mayor influencia en lo que es la economía. Otra de las obligaciones que se establece para el auditor es contar con una organización interna que le permita garantizar, asegurar razonablemente que cumple con la normativa aplicable. Esta debe constar de forma escrita y debe ser aprobada por el máximo órgano competente de la entidad. Y esta organización interna pues, incluye varios aspectos, como son los procedimientos administrativos contables, los procedimientos de identificación, valoración y respuesta a los riesgos, y el sistema de control de calidad interno. El sistema de control de calidad interno es una de las patas de la organización interna. También la regulación lo que establece es que, bueno, pues esta organización interna no es lo mismo una entidad que sea muy grande, que desarrolle trabajos muy complejos, que una entidad que pueda ser más pequeña. Entonces, se permite cierta proporcionalidad atendiendo a la dimensión del auditor de cuentas y a la naturaleza de los trabajos que éste realiza. En cuanto a los elementos del sistema de control de calidad,
actualmente están regulados en el reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, y también recientemente el ICAC ha adoptado las dos normas de gestión de la calidad que han sido recientemente emitidas por el IASB, la NIGIC 1 y NIGIC 2. También hay otros aspectos que el auditor debe mantener durante la realización de sus auditorías relativos a la organización del trabajo y a los archivos que tiene que mantener. En cuanto a la organización del trabajo, lo principal que se establece es que en cada auditoría de cada entidad que se audite se debe nombrar un auditor principal responsable, que va a ser el responsable último de la realización de la auditoría, para lo cual pues, debe contar con los recursos suficientes, con el personal adecuado que tenga las competencias y las capacidades necesarias para desarrollar el encargo conforme a los estándares de calidad, y que además se involucre suficientemente en la realización del encargo. Además, es necesario que se lleve el registro de un archivo de auditoría en el que se contengan tanto la aplicación de los procedimientos y los sistemas de control de calidad al trabajo en sí, como los papeles de trabajo de auditoría que deben recoger la evidencia obtenida por el auditor a través de los procedimientos que éste haya desarrollado y que soporten la opinión de auditoría emitida en su informe respecto a las cuentas anuales auditadas. Este archivo debe ser en formato electrónico, sin necesidad de que se guarde documentación en formato papel, y no debe modificarse tras la compilación, pero si fuera necesario efectuar la modificación, pues debería dejarse registro de dicha modificación para que un tercero que investigue ese contrato pues pueda tener conocimiento de cuándo se ha producido la modificación, quién lo ha autorizado y cuáles han sido las razones. Y también se deben llevar a cabo pues, otros archivos del registro de las infracciones, de las reclamaciones, de consultas y de las entidades auditadas con la información que ahí se detalla en la transparencia. En el caso de que se trate de una auditoría de entidades de interés público, existen unos requerimientos mayores de estructura organizativa, y así los auditores principales responsables pues, tienen que tener experiencia en auditorías de entidades de interés público y en el sector en el que está operando la entidad que están auditando. También deben contar con especialistas o departamentos técnicos en materias de asesoramiento en contabilidad y auditoría, y especialistas en campos que sean relevantes según la naturaleza de la información económico-financiera de la entidad. Y además los revisores de control de calidad pues también tendrán que tener un nivel de formación equivalente al que se exige al auditor principal responsable. Para un poco fomentar que entidades pequeñas puedan ir entrando en el mercado de auditoría de las entidades de interés público, en el caso de que se realice una auditoría conjunta, solo uno de los auditores nombrados debe cumplir con estos requisitos. Otra obligación muy importante del auditor es la obligación de secreto y confidencialidad. La obligación de secreto tiene su origen en el Código de Comercio Español, que establece que la contabilidad es secreta, y como el auditor para realizar su trabajo tiene que tener acceso a la contabilidad, por eso se le establece esta obligación de secreto. Si se incumple, pues puede ser infracción muy grave, tanto si divulga información como si utiliza la información para fines distintos de su auditoría, ya sea en beneficio propio o de un tercero. Y esta obligación de secreto aplica a todas las personas que hayan participado en la realización del encargo y se mantiene aún cuando haya finalizado la relación laboral con el auditor o incluso se haya dado de baja el auditor en el ROAC. Como excepciones a la obligación de secreto, pues el auditor debe denunciar si en el análisis de sus papeles de trabajo detecta alguna circunstancia que sea denunciable. Por ejemplo, pues un tema de blanqueo de capitales, pues lo tiene que denunciar a las autoridades competentes, y ahí no podría alegar la existencia de la obligación de secreto para no cumplir con su obligación de denuncia. Y además, pues existe una serie de entidades que tienen que tener derecho de acceso a los papeles de trabajo. Por ejemplo, pues el ICAC, que tiene que supervisar a los auditores. Lógicamente, si la sociedad de auditoría o el auditor pudiera alegar ante el ICAC la obligación de secreto de sus papeles de trabajo, pues la supervisión que tenemos regulada estaría vacía de contenido. También las corporaciones representativas, las corporaciones de derecho público representativas de los auditores, que también ejercen algún tipo de supervisión sobre los auditores. También quienes estén autorizadas por ley, el auditor del grupo, que tiene que tener el acceso a los papeles de trabajo del componente, y el auditor sucesor cuando se produzca un cambio de auditor designado.
En cuanto a la obligación de conservación y custodia, pues la documentación del archivo de auditoría se debe guardar durante un plazo de 5 años desde la fecha del informe y si hubiera algún litigio en curso, pues desde que haya finalizado el litigio o haya tenido lugar la última participación del auditor en dicho litigio. Y la custodia pues, se garantiza a través de un sistema de protección de los sistemas informáticos que garanticen la integridad del archivo de auditoría, el control de accesos para que no se produzcan accesos indebidos ni borrados accidentales. Y también se establece la necesidad de establecer copias de seguridad cada vez que se produzca un cambio o como mínimo una al año. Y en el caso de que se produjera la pérdida de la documentación o el deterioro, pues debería comunicarlo al ICAC en el plazo de los 15 días hábiles desde que se haya producido la circunstancia. Otra de las obligaciones que tiene el auditor está ya en relación con el ICAC, más que en relación con su auditoría, pues es la de someterse a nuestra supervisión. Si por parte del ICAC se inicia una actuación de control, pues si los auditores no nos facilitaran la información que le hayamos solicitado, pues sería considerado como resistencia o negativa o obstrucción a las actuaciones de control y sería una infracción muy grave. Y bueno, pues las actuaciones de control que puede llevar a cabo el ICAC, luego lo veremos con mayor detalle, son investigaciones que están relacionadas con la realización de un encargo en concreto y las inspecciones que son más bien la revisión de los sistemas de control de calidad que el auditor tiene implementado, aunque también se ve cómo se han implementado en concreto en un trabajo. Y en cuanto al lugar de realización de estas actuaciones de supervisión del ICAC, pues pueden ser tanto en oficinas del ICAC como en las oficinas del supervisado. Otra de las obligaciones que tiene el auditor en relación con el ICAC es la del pago de las tasas. Es decir, existen dos tasas en el ICAC. Una es para sufragar los gastos que derivan de la supervisión de la actividad de auditoría de cuentas y otra para la expedición de certificados y por la inscripción en el ROAC. En la Ley de Auditoría de Cuentas pues, bueno, se establecen las cuantías y se van actualizando anualmente a través de la Ley General de Presupuestos y este es el sistema de financiación que tiene el ICAC. Aunque el ICAC es un organismo, como luego veremos, que está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se financia íntegramente a través de las tasas que recibe de los auditores. Y otra de las obligaciones que tiene el auditor en relación con el ICAC es la obligación de relacionarse con el ICAC por medios electrónicos, para que todas las comunicaciones que tanto el ICAC le realice o las aportaciones de documentación que quiera hacer al ICAC se realicen por medios electrónicos y así estamos en un plan de modernización para agilizar un poco las relaciones con los auditores. Existe otra obligación anual de los auditores de aportar información al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, porque la supervisión a veces se nutre de esta información. Es decir, aquí nos tienen que declarar pues, todos los trabajos que han realizado, los honorarios, los servicios que han prestado. Entonces, para nosotros esta información es muy útil y es básica para realizar la supervisión. De hecho, luego veremos cuando veamos el régimen sancionador que esta obligación es importante y se sanciona de una manera especial en caso de reincidencia. ¿Vale? Se establece una obligación para las sociedades y otra obligación para los auditores de aportar una información diferente. Y esta obligación se cumple en el mes de octubre de cada año, referido a los 12 meses anteriores al 30 de septiembre de cada año. También los auditores tienen establecidos por nuestra Ley de Auditoría de Cuentas otras obligaciones en relación con otros supervisores. Es decir, no solo tienen la obligación de aportar determinada información al ICAC, sino que también, según si la entidad que están auditando está supervisada por el Banco de España, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la Dirección General de Seguros, pues tienen la obligación de comunicar pues, circunstancias que supongan una vulneración de la normativa que regula el ejercicio de su actividad o cuando afecten a la solvencia o cuando determinen circunstancias que van a dar lugar a la emisión de un informe con opinión modificada. Y además, en el caso de que el supervisor de la entidad auditada se lo solicitara, tienen la obligación de aportar el informe adicional emitido para la comisión de auditoría al que antes hemos hecho referencia. Tal y como antes os adelantaba, en esta transparencia están recogidas las entidades que están obligadas en España a auditar sus cuentas, que son las entidades que emiten valores, las que se dedican a la intermediación financiera, las aseguradoras y aquellas que reciben subvenciones o ayudas por importes superiores a 600.000 euros, ya sea de la Administración Nacional o de la Unión Europea,
quienes realicen también contratos de obras, prestaciones de servicios, suministros por importe superior a 600.000 euros y también las entidades que superen durante 2 ejercicios consecutivos 2 de los siguientes umbrales, que es que el activo total sea mayor a 2.850.000 euros, el importe neto de la cifra de negocio superior a 5.700.000 euros y el número de trabajadores 250. Si superan 2 de estas características durante 2 años consecutivos, en ese segundo año, pues ya tienen que auditar sus cuentas. En cuanto al concepto de entidades de interés público, existe un concepto a nivel de la Directiva Europea que abarca a las entidades que están sometidas al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y de la Dirección General de Seguros. Y luego en la directiva está previsto que los Estados miembros puedan determinar otras entidades que tengan la consideración de interés público. Y el resto de las entidades que ahí figuran recogidas en la transparencia son las que en España se consideran que son entidades de interés público. En cuanto a la normativa aplicable, bueno, ya hemos hablado un poquito de esta normativa, ¿no? Lo hemos ido deslavazando. Tendríamos por un lado el reglamento europeo que aplica directamente a los estados miembros y que contiene requerimientos específicos para las auditorías de entidades de interés público. Luego la Ley de Auditoría de Cuentas, el Reglamento de Desarrollo y las normas técnicas. Las normas técnicas que nosotros empleamos en España están basadas en las normas internacionales de auditoría emitidas por el IASB. Pero lo que hacemos es que una vez que se ha traducido, se ha revisado la traducción y se ha cerrado, digamos, esa traducción al castellano, lo que hacemos es que las analizamos para ver si desde el punto de vista de nuestra normativa es necesario incluir alguna aclaración específica para hacer referencia pues, a otras obligaciones que pueda tener el auditor adicionales a las que vienen en las normas o excepcionar determinadas partes si no se aplican. Por ejemplo, las normas internacionales tienen previsiones para auditorías de entidades del sector público y la competencia del ICAC únicamente alcanza las auditorías privadas, de manera que en este caso pues esas provisiones se eliminarían. Y en este proceso de adopción, pues el borrador se presenta por las corporaciones de derecho público que representan a los auditores. Luego se someten a un plazo de información pública de 2 meses para que todo el mundo pueda realizar observaciones y luego ya se publican por el ICAC, de manera que hasta que no se publiquen por el ICAC no son válidas. Es decir, que aunque el borrador se presenta por las corporaciones, pero la publicación de las normas corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En las auditorías de cuentas consolidadas, pues las particularidades son que en nuestra legislación, por mandato de la directiva, se establece la responsabilidad plena del auditor del grupo respecto a la opinión a emitir sobre las cuentas consolidadas, con independencia de que haya habido auditorías de componentes que se hayan realizado por otros auditores. En este caso debe revisar y verificar el trabajo que ha sido realizado por esos otros auditores y documentar la revisión realizada. Las entidades que son de interés público tienen obligación de tener una comisión de auditoría y esta comisión de auditoría lo que va a hacer es revisar o supervisar la actuación del auditor en la auditoría y su independencia de manera muy particular. Entonces, al establecerse en la legislación mercantil esta obligación de las entidades de interés público de contar con una comisión de auditoría, en nuestra ley lo que se establece y en nuestro reglamento lo que se establece son las obligaciones que son el paralelo para que la comisión de auditoría pueda ejercer sus funciones que corresponden al auditor. En este caso serían obligaciones del auditor pues satisfacer los requerimientos de información que la comisión de auditoría le solicite, examinar las amenazas a la independencia, recabar la autorización de la prestación de los servicios no prohibidos y la autorización excepcional de concentración de honorarios que antes veíamos y remitir una declaración anual de independencia e información sobre los servicios para que la Comisión de Auditoría pueda verificar que el auditor que está realizando la auditoría es independiente de la entidad auditada. En cuanto a las funciones del ICAC, el ICAC es el organismo de supervisión pública y es responsable último de la autorización de los auditores para la realización de la actividad de auditoría de cuentas, de la adopción de las normas, como antes hemos visto, de la formación continuada de los auditores, aunque esta obligación de formación continuada, las actividades de formación pues, se organizan por las corporaciones, se organizan por las universidades, se organizan por otros centros de formación, pero el responsable último de garantizar la formación continuada es el ICAC.
También le corresponde el sistema de inspecciones e investigaciones, a las actuaciones de control, el régimen disciplinario. Si durante las actuaciones de control se detecta algún incumplimiento, se tramitará un procedimiento sancionador y se impondrá la sanción correspondiente. También le corresponde la vigilancia de la evolución del mercado de servicios de auditoría de cuentas en el caso de entidades de interés público y la cooperación internacional con los organismos que sean equivalentes al ICAC en el ámbito europeo o en el ámbito internacional. En cuanto a la supervisión en el ámbito europeo, pues tenemos la obligación de colaborar con el equivalente al ICAC en otros Estados miembros, la autoridad competente en otros Estados miembros, intercambiando información, realizando una investigación si nos lo pide una autoridad competente de otro Estado miembro o permitiendo que el personal de esa autoridad competente nos acompañe en la investigación. Y también pues, podemos denunciar nosotros a otro Estado miembro, lógicamente, si tuviéramos conocimiento de que algún auditor está realizando alguna actuación que suponga una vulneración de su legislación. Y también si hay un auditor que esté inscrito en otro Estado miembro y deja de estar inscrito en el ROAC, el ICAC lo tiene que comunicar a dicha autoridad competente. En cuanto al ámbito internacional, pues el ICAC puede celebrar acuerdos con autoridades competentes de terceros países para el intercambio de los papeles de trabajo de auditores que estén realizando una auditoría de entidad que esté sujeta a la supervisión de ambos. Y también se puede acordar la realización de inspecciones conjuntas. Lo que sí que es necesario que este envío de los papeles de trabajo se realice siempre a través del ICAC, que no sea el auditor el que realice el envío. En cuanto a lo que antes os comentaba, pues bueno, ya he comentado algunos de los aspectos que están incluidos en esta transparencia, ¿no? Somos un organismo autónomo que está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que nos financiamos fundamentalmente a través de tasas. En cuanto a nuestra estructura organizativa, tenemos una Secretaría General y 2 subdirecciones en lo que corresponde a la materia de auditoría de cuentas. Luego hay otra subdirección que se encarga de la materia contable. Y en cuanto a los órganos del Gobierno, pues son el presidente y el Comité de Auditoría de Cuentas, de nuevo en lo que se refiere a la parte de auditoría. La parte de contabilidad pues tiene algún otro consejo también asesor para el presidente. En cuanto al presidente, pues tiene algunas causas de incompatibilidad. Los 3 años anteriores y en los 2 posteriores a su nombramiento, pues no puede realizar auditoría ni estar vinculado a una sociedad de auditoría a través de pues, ser miembro del órgano de administración, tener una relación laboral o tener derechos de voto. Y el Comité de Auditoría de Cuentas es el órgano consultivo del presidente y a él se someten aspectos como, por ejemplo, pues la orden de convocatoria del examen, la publicación de las normas, las modificaciones legislativas y reglamentarias, las normas de formación continuada, la resolución de consultas que se consideren de interés general y otras que considere el presidente a excepción de la relativa al ejercicio de la potestad sancionadora. Antiguamente también se sometían los expedientes sancionadores al Comité de Auditoría de Cuentas, pero con la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas del año 2015, esta materia quedó excluida de su consideración. En cuanto a su composición, pues bueno, hay representantes tanto del sector público como del sector privado, otros supervisores, los auditores, etcétera. Y el régimen de independencia que tienen los miembros del Comité de Auditoría de Cuentas es el mismo que el del presidente. No pueden estar relacionados en los 3 años anteriores ni en los 2 posteriores con las sociedades de auditoría ni los auditores. El ICAC, como veíamos antes, tiene el derecho de acceso a los papeles de trabajo del auditor y aquello que era una excepción de la obligación de secreto del auditor obliga a que el ICAC tenga su correspondiente obligación de confidencialidad. Y en cuanto a las excepciones a la obligación de confidencialidad, pues el ICAC podrá divulgar información cuando el interesado consienta esa divulgación, también para la publicación de datos con fines estadísticos, cuando se lo solicite los órganos judiciales, cuando se interponga un recurso y el ICAC deba remitir el expediente completo del expediente sancionador a la autoridad que deba resolver el respectivo recurso, ya sea en vía administrativa o en vía judicial. Y también determinada información que luego detallaremos que se publica por respecto a las sanciones y respecto a las actuaciones de inspección. El derecho de acceso a la información del ICAC para el cumplimiento de sus funciones
pues está también sometido a excepciones y al igual que veíamos antes en el caso de los auditores, pues quienes estén designados por resolución judicial o por ley, pues tendrán acceso a la información secreta del ICAC. También, como veíamos antes, el ICAC puede compartir sus informes de inspección con autoridades competentes de otros Estados miembros o de terceros países, siempre en este caso que exista el acuerdo de cooperación. Además, tiene que facilitar cierta información a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores, que es el organismo a nivel europeo que aglutina al ICAC y a sus homólogos europeos, y también a la Comisión de Auditoría de las entidades de interés público le debe remitir los informes de inspección que se hayan emitido, pero únicamente en la parte que corresponde al trabajo de auditoría de esa entidad de interés público. En cuanto a la obligación de transparencia del ICAC, pues en esos enlaces que veis ahí tenéis información sobre los planes de actuación del ICAC, la memoria de actividades que recoge un poco pues, lo que se ha desarrollado durante un ejercicio, ¿no? Relativo pues, a las consultas que se han contestado, a los expedientes sancionadores, a las actuaciones de control, a la participación en los organismos internacionales y un poco la actividad del ICAC. Además, también se deben publicar los resultados de las inspecciones sin identificar a las entidades auditadas, un poco una información en general, ¿no? De cuáles son las deficiencias que se han detectado y publicación de las sanciones. Las sanciones, una vez que son firmes en vía administrativa, se publican en el BOICAC y se inscriben en el registro oficial de auditores de cuentas. La publicación va a contener información sobre la sociedad o el auditor que ha sido sancionado, el tipo de infracción que se ha impuesto y la multa o la sanción que en su caso se haya determinado procedente para ese caso. En cuanto a las actividades de inspección e investigación del ICAC, por un lado tenemos que el plan de control se debe aprobar en los 4 primeros meses de cada año y que las empresas que van a ser objeto de supervisión o de una actuación de control se van a seleccionar en base a criterios de riesgo. En cuanto a los encargados de las actuaciones de control, pues con carácter general se lleva a cabo por el personal del ICAC. El ICAC está integrado por funcionarios, empleados públicos y, claro, como tenemos limitación de recursos, pues a veces es necesario que para la realización de algunas actuaciones de inspección o de investigación, pues tengamos que contar con la colaboración de terceros. Esto está permitido en inspecciones que no sean de entidades de interés público o en investigaciones y actuaciones de comprobación. En este caso, pues contrataríamos con las corporaciones que representan a los auditores o con terceros, pero siempre que existan unas condiciones de independencia, ¿no? Que sean independientes de los auditores inspeccionados y que tengan la formación y la capacidad necesaria. En el caso de que tengamos que contar con la colaboración de terceros, siempre las actuaciones de supervisión respecto a los auditores se van a llevar a cabo bajo la supervisión del ICAC, es decir, este tercero que colabore con nosotros estaría bajo nuestra supervisión y el acceso, se le permitiría lógicamente el acceso a la documentación y se le impondría la correspondiente obligación de secreto. Existen 2 actuaciones fundamentales de control, que son por un lado las investigaciones y por otro lado las inspecciones. Como antes os adelantaba, las investigaciones se refieren a deficiencias que se puedan producir en un trabajo o en un encargo de auditoría concreto, mientras que las inspecciones van más encaminadas a la supervisión o la revisión de las políticas de control de calidad aplicadas por la entidad e incluso pues, bueno, aplicadas a algún encargo en concreto. Se desarrollan de una manera muy similar, hay un acuerdo de inicio, después se documentan las actuaciones que se lleven a cabo para dejar constancia de ellas en el expediente y finalizan pues, mediante la emisión de un informe provisional que se remite al auditor, que tiene un plazo de alegaciones, y luego un informe definitivo. En el caso de las investigaciones, una vez que se emite el informe definitivo, el presidente del ICAC decidirá si se produce el archivo de las actuaciones porque no haya indicios de la comisión de infracciones, si se realizan unas actuaciones complementarias para obtener la información necesaria o si se incoa un procedimiento sancionador. Y en el caso de las inspecciones, una vez que se emite el informe definitivo, el presidente puede decidir o bien el archivo de las actuaciones o bien efectuar recomendaciones de mejora al auditor. En este caso, si se efectúan estas recomendaciones de mejora, el auditor debe
emitir un plan de acción de cómo va a remediar esas mejoras o esos defectos que se le han puesto de manifiesto y que requieren de mejora. Y este plan de acción será obligatorio si se trata de una auditoría de interés público. En cuanto a la frecuencia de las inspecciones, pues van desde los 3 años, 6 años, según si se trata de auditorías de entidad de interés público y la importancia de la entidad. En cuanto a la actividad disciplinaria, que es la actividad que sigue a la actuación de control realizada por el auditor, sobre el auditor. Si en dicha actuación de control se detecta que hay alguna infracción, iniciamos un procedimiento sancionador. Nuestras infracciones están clasificadas en infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves. Fundamentalmente, pues las obligaciones muy graves son pues no haber emitido el informe con una opinión que refleje el trabajo que ha realizado el auditor. También determinados aspectos de independencia cuando concurre dolo o negligencia especialmente grave por parte del auditor, porque si no serán, como luego veremos, infracción grave. También la resistencia a las actuaciones o competencias de control del ICAC, el incumplimiento de deber de secreto, como antes os decía, el incumplimiento del deber de conservación de la documentación, la no emisión de los informes, realizar trabajos de auditoría sin estar inscritos, sin prestar fianza, que también antes lo hemos señalado, y firmar auditorías en nombre de una sociedad sin estar designado por esa sociedad para firmar informes en su nombre. Como infracciones graves, pues tenemos también las de independencia, cuando en este caso no exista dolo o negligencia especialmente grave por el auditor, el incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado del trabajo y su informe. Es decir, no se requiere que incumplas una norma y que eso tenga un efecto significativo, sino simplemente que pudiera tenerlo. Si incumplen las normas de planificación o de valoración del riesgo o de muestreo, tal, pues bueno, si puede tener un efecto significativo en el informe, ahí tenemos una infracción grave. La no remisión al ICAC de las informaciones anuales a las que antes hacíamos referencia y pues la emisión de un informe cuando uno se identifica como auditor en un trabajo distinto con la intención un poco de generar esa confusión, ¿no? De que lo que se está realizando es una auditoría y de dar esa fiabilidad a un tercero cuando realmente el trabajo es de otra naturaleza. Infracciones graves, pues bueno, hay un montón, están tipificadas en la ley y como infracciones leves tendríamos de cierre las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las normas pero que no estén tipificadas ni como graves ni como muy graves, y la no remisión al Instituto de Contabilidad de la información a la que antes hacíamos referencia, pero siempre que no hayan transcurrido 3 meses desde la finalización de los plazos. ¿Vale? En esta transparencia se recoge un cuadro haciendo un poco comparativa de la distinta consideración de una misma infracción como grave o muy grave en función de las circunstancias que concurran. Y luego en los cuadros que se incluyen en estas transparencias tenemos las sanciones. Creo que no es muy operativo que yo aquí me dedique a repasaros las sanciones. Van fundamentalmente, pues son multa, la suspensión de la inscripción en el ROAC durante un periodo de tiempo o incluso la retirada de la autorización. Y lo que sí que os quería decir, como antes os he hecho referencia, es que en el caso de que se trate de la infracción por no aportar la información que se exige que anualmente se aporte al ICAC y que es la base para nuestra actividad supervisora, si se produce la reincidencia en dos infracciones en el plazo de 5 años, en este caso se determinaría la baja en el ROAC. Por eso os decía antes que esa obligación de aportar información al ICAC es muy importante y así está regulada con esta sanción especialmente agravada en caso de reincidencia. ¿Vale? Aquí tendríais, en el caso de que se trate de una sociedad de auditoría de cuentas y si se produce un incumplimiento en un trabajo de auditoría, en este caso se sanciona tanto a la sociedad como al auditor que firma el informe. ¿Vale? Entonces ellos serían corresponsables de la infracción que han cometido y cada uno llevaría su sanción. Y como veis, pues las sanciones van igual. Multa, en el caso de la sociedad se fija sobre un porcentaje de honorarios y en el caso del auditor firmante pues una multa a tanto alzado y luego pues las retiradas de la autorización y la baja definitiva del registro.
¿Cuáles son las particularidades en el caso de que se cometa la sanción en un trabajo de auditoría que sea de una entidad de interés público? Pues se podrá incrementar hasta un 20% la cuantía de la multa y además, si se impone una sanción de multa, adicionalmente podrá imponerse la suspensión de realizar auditoría de entidad de interés público durante un plazo de hasta 2 años en el caso de infracciones graves y hasta 5 años en el caso de infracciones muy graves. Estas sanciones incrementadas son una potestad, por eso está señalado ahí en negrito el podrá, que no es obligatorio, es una potestad que tiene el ICAC según las circunstancias que concurran. Por supuesto, no hay arbitrariedad, pero se puede decidir su aplicación o su no aplicación. Para todo tipo de auditores, los auditores que sean de IP o de no IP, existen unas sanciones adicionales que acompañan a la sanción principal que antes veíamos de multa o de baja. Y aquí, si se trata de infracciones graves o muy graves que sean consecuencia de la realización de un trabajo de auditoría, pues se establece la prohibición de realizar la auditoría de esa entidad respecto de la cual se haya declarado cometida la infracción en los 3 ejercicios siguientes a que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa. Es decir, esto lo que supone es que cuando te imponen una sanción por una infracción grave o muy grave, la consecuencia es que pierdes el cliente durante al menos 3 años. Y también cuando se produzca una sanción por infracción grave o muy grave que suponga la suspensión de la autorización para ejercer la actividad de auditoría de cuentas o la retirada de dicha autorización, entonces también se inhabilitará para ejercer el cargo de administrador en una sociedad de auditoría por el mismo plazo. En cuanto a los criterios de graduación de las sanciones, pues bueno, están establecidos en la ley, son pues la naturaleza e importancia de la infracción, la gravedad del perjuicio, la existencia de intencionalidad, la importancia de la entidad auditada, las consecuencias que pueda tener para la economía nacional, la conducta anterior de los infractores, que esto se considera si existen sanciones anteriores que estén inscritas todavía en el ROAC durante el plazo que establece la ley para su publicación, que son 5 años en el caso de las infracciones leves, 6 en las graves y 7 en las muy graves, así como la circunstancia de haber procedido a realizar pues, actuaciones para subsanar o minorar los efectos de la infracción. Y luego hay una particular regla de reincidencia, que es si en los últimos 5 años se ha impuesto una sanción que ya ha alcanzado firmeza en vía administrativa por el mismo tipo de infracción, entonces las sanciones se impondrán en su mitad superior, ¿vale? Salvo lo que antes hemos dicho de la falta de declaración de la información anual al ICAC, que en ese caso la sanción que lleva no es que se imponga en la mitad superior, sino que necesariamente es la baja. Existen algunas normas especiales para determinar la sanción que es aplicable en cada caso. En caso de infracciones relacionadas con independencia, cuando se produzca de forma continuada, afecte a 2 o más ejercicios, pues las sanciones se impondrán en su mitad superior. Y lo que os he señalado antes de los agravantes y atenuante cuando exista sanción previa o no exista sanción previa. Los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones son de 1 año, 2 años y 3 años, según sean leves, graves y muy graves. De manera que, por ejemplo, en una infracción cometida en relación con un trabajo de auditoría, se considera que la fecha en la que se ha cometido la infracción es la fecha de emisión del informe, y si fuera una infracción grave, pues deberíamos iniciar el procedimiento sancionador antes de que haya transcurrido el plazo de 2 años, porque si no, la infracción está prescrita. Lo que antes os comentaba de la publicación, pues bueno, se mantiene la publicación, y en el caso de que, o sea, como la publicación se realiza una vez que la sanción es firme en vía administrativa, pero está aún abierta la vía contenciosa administrativa o la vía judicial, pues en ese caso, si luego se interpone ese recurso, se informaría de ello también en el ROAC, ¿vale? Y las sanciones que se imponen a entidades de interés por auditorías de entidades de interés público también se publican en el boletín oficial del Estado para dar una mayor publicidad. En cuanto al contenido de la publicación, bueno, pues antes os lo he dicho también, y que excepcionalmente se puede inscribir la sanción en el ROAC sin publicación para no dar información de la entidad auditada ni nada de eso, pues cuando haya peligro de la estabilidad o un proceso penal en curso o que pueda causar un perjuicio desproporcionado para el auditor. Vale, en cuanto a los aspectos generales relativos a la tramitación del procedimiento sancionador,
pues el procedimiento se inicia con el interesado, que es el auditor, que es responsable, al que se identifica en el acuerdo de vinculación. Si el procedimiento se inicia porque el ICAC haya recibido una denuncia previa, esta denuncia no va a formar parte del expediente y el denunciante no va a ser interesado, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de 1 año y el procedimiento no puede permanecer paralizado por causa que no sea imputable al auditor durante más de 6 meses, ¿vale? Y también se puede producir la acumulación. Si hay varios expedientes con un mismo tema, pues se pueden acumular para bueno, pues ahorrar recursos administrativos. Y en cuanto a los trámites, pues una vez que se emite el acuerdo de incoación, se le concede un plazo de alegaciones y después se emitirá la propuesta de resolución. El acuerdo de incoación es del presidente y en él se debe identificar pues, los hechos, se debe identificar al responsable, se debe identificar también al instructor que va a llevar el procedimiento y se debe indicar el plazo de alegaciones, que es de 15 días hábiles. También se debe reconocer al interesado la posibilidad de que reconozca voluntariamente su responsabilidad y efectúe el pago anticipado de la multa que se propone. Esto se produce en determinados tipos de infracciones de los que solo hay sanción pecuniaria y así se le puede aplicar unos descuentos al pago de esa multa. En cuanto a las alegaciones al acuerdo de incoación, pues como antes veíamos, el plazo es de 15 días hábiles, se puede solicitar la ampliación del plazo y se concederá por la mitad del plazo inicial y este acuerdo de concesión o de denegación pues no es susceptible de recursos y el auditor puede solicitar la realización de prueba en sus alegaciones. Después tendríamos la propuesta de resolución que de nuevo se remite al interesado para que efectúe alegaciones en 15 días hábiles y después vendría la resolución por el presidente, en el que se deben valorar las pruebas que en su caso se hayan podido realizar, se fijan los hechos, las personas responsables y ya se fija la infracción. Una vez que se ha dictado la resolución por el presidente del ICAC, esta resolución es recurrible en vía administrativa a través de lo que conocemos como recurso de alzada, que es el recurso que se interpone ante el superior jerárquico del presidente del ICAC, es decir, ante el ministerio del que depende este instituto. El plazo de interposición es de 1 mes y el ICAC ahí lo que tiene que hacer es, una vez que reciba el recurso, emite el informe de recurso y ya corresponde la resolución al ministerio. La resolución pone fin a la vía administrativa y ya se convierte en ejecutiva. Es decir, a partir de aquí ya podríamos ejecutar la multa, pero siempre solemos esperar porque luego hay un plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, que ya es un recurso judicial ante la Audiencia Nacional, cuyo plazo de interposición es de 2 meses. Y una vez ya transcurrido dicho plazo, si no se ha interpuesto recurso contencioso administrativo o si el interesado lo ha interpuesto pero no ha pedido la suspensión, entonces ya pasaríamos a ejecutar la sanción. En cuanto a la participación de los auditores en la actividad del ICAC, pues bueno, lo hemos ido viendo, ¿no? en algunas de las partes de esta exposición. Van a preparar el borrador de las normas de auditoría, imparten los programas de enseñanza teórica una vez que sean homologados por el ICAC, también organizan las actividades de formación continuada, preparan la convocatoria y participan en el Tribunal de Acceso al ROAC, colaboran con el ICAC en las inspecciones que sean de auditores de no entidad de interés público, pueden proponer al ICAC la realización de un procedimiento sancionador y participan en el Comité de Auditoría de Cuentas al que se sometían las cuestiones que antes hemos señalado. Y por último ya, y esta es mi última transparencia, bueno, pues ahí tenéis unos datos un poco de lo que es el mercado de auditoría en España, ¿no? El número de informes de auditoría que han sido declarados, cuál es la facturación de los auditores individuales, de las sociedades, un poco para que tengáis una visión un poco general de lo que es el mercado de auditoría, cuáles son las entidades de interés público, los auditores individuales que auditan entidades de interés público y las sociedades, etcétera. Estos datos son datos que obtenemos de las declaraciones que hacen los auditores al ICAC y corresponden a la fecha de cierre de 31 de diciembre del año 2021. Por mi parte, nada más, agradeceros de nuevo la ocasión que me habréis brindado de participar en este webinar y quedar a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sé que he ido muy rápido porque, bueno, pues es mucha la materia y he querido dar un poco pinceladas de todo, pero bueno, también las transparencias pues tienen ahí una buena recopilación de información que espero que os sean útiles.
Doctora Manzano, pues muchísimas gracias por esta exposición detallada, tan clara, tan diáfana de todo el proceso de auditoría y de gobierno en España. Eh, Abusando de su tiempo, y quiero preguntarle si se puede proponer un ejercicio corto de 10 minutos de pregunta-respuesta rápida, porque hemos recibido 10 inquietudes puntuales Ujú. para saber si lo podemos resolver. Sí. Perfecto, entonces voy a empezar con la primera. La primera hace relación si el auditor financiero no cumple con entregar los estados financieros de un año en particular, siendo una firma internacional, ¿cómo se le sanciona? ¿Eso se hace a través de IFAC o cuál es el método? O sea, es el auditor el que no emite su informe de auditoría. De acuerdo, en un año Si, particular, si el siendo auditor no, firma internacional. si el auditor no emite su informe de auditoría, eso está tipificado como infracción muy grave y se le puede imponer o si se produce incluso un retraso en la emisión del informe que pueda hacer que el informe ya no tenga la finalidad, que no cumpla con la finalidad para la que fue contratado. Si el auditor se demora en sus tareas, eso está tipificado como infracción muy grave. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Existen organizaciones públicas o privadas en España que realicen convenios con otros países para el reclutamiento de auditores? Eh, No lo sé si a nivel de los auditores ellos tendrán sus acuerdos con otros organismos. Yo, desde luego, lo que es a nivel de ICAC, claro, yo es que el ICAC es el supervisor de los auditores. Yo no, de reclutamiento de auditores no, esas son las firmas las que tienen que reclutar a sus auditores. Ok, Y yo pero no, hasta donde yo sé, no conozco, no conozco. perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué títulos, si tiene usted conocimiento universitario, se ofrecen las universidades en España para ejercer como auditor de cuentas? Normalmente, pues lo que es la licenciatura de empresariales, que luego se complementa con un máster que es de auditoría, y una vez que ya has cursado esos estudios, pues sueles tener ya, digamos, lo que es todas las materias que se exigen en la Ley de Auditoría de Cuentas. Pero título universitario como tal, que el título universitario de grado te permita directamente ser auditor, no existe. O sea, se complementa con lo que es el máster de auditoría. Es decir, el título universitario, que es el título de grado, sería empresariales, marketing, no sé, es que además ahora, desde que yo estudié la carrera hasta ahora, ya hay una variedad tan amplia, las carreras se han dividido en tantas subcarreras que ya no sabría yo decirles, pero eso sí que casi, o sea, no hay un título universitario que te habilite todas las materias para ser auditor, debe ser complementado con un máster en auditoría. Perfecto. Siguiente. ¿Existen en España agrupaciones sin ánimo de lucro profesionales para capacitación y apoyo de tipo gremial? En España existen dos corporaciones de auditores. eh, bueno, no es, o sea, los auditores para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España tienen que estar inscritos en el ROAC, pero no tienen que estar asociados a ninguna de estas dos corporaciones. Lo que pasa que, bueno, pues la mayoría de los auditores o están asociados a una o están asociados a otra. Son dos corporaciones que son los que yo he ido mencionando en mi exposición, que participan en alguna de las tareas con el ICAC, ¿no? En la preparación de las normas. Entonces ellos pues defienden los intereses de sus asociados, les organizan la formación continuada para que puedan cumplir con la obligación que los auditores tienen y todas estas circunstancias. Pero no es, o sea, es distinto a lo que aquí en España, que no sé si a lo mejor es lo que tenían intención de preguntar, conocemos como colegios profesionales, porque cuando una profesión tiene que estar colegiada, eso, la adscripción a ese colegio es obligatorio. Aquí no, aquí es voluntario, o sea, son asociaciones de auditores, pero que no es requisito el estar inscrito en una de esas asociaciones para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en España. Perfecto. Nos quedan dos. La penúltima es, hay un comentario y después la pregunta. Si bien la independencia es materia compleja en el desarrollo de las tareas de los auditores y parece que en España se han tomado las debidas precauciones, ¿considera usted que hay algo para mejorar o asuntos que requieran mayor énfasis que garanticen dicha independencia?
Hombre, nuestro sistema, como antes he explicado, al ser un sistema mixto que establece por un lado una serie de prohibiciones que son como circunstancias absolutas en las que el auditor no debe actuar, pero luego todo esto se ve complementado con el sistema de análisis de las amenazas y de adopción de las salvaguardas, creemos que es un sistema bastante robusto. Hombre, mejorar, pues seguramente se pueda mejorar, todo es mejorable en esta vida, pero sí que es cierto que por lo que yo puedo decir, la directiva de auditoría, la primera directiva que se aprobó en el año 2006, era mucho más laxa en cuanto a la obligación de independencia que lo que era nuestra regulación en aquel momento. La ventaja de la directiva es que es un instrumento jurídico que es un instrumento de mínimos y permite a los Estados miembros ir más allá, de manera que nosotros pudimos mantener nuestro sistema de independencia que era más robusto que lo que se exigía a nivel europeo. Luego es verdad que, bueno, pues tanto a nivel europeo como a nivel nacional, ¿no? Siempre se va legislando un poco a medida que surgen los escándalos y bueno, pues la directiva europea, cuando se modificó en el año 2014, uno de los aspectos que fue reforzado en gran medida fue el aspecto de independencia. Entonces, ahí la legislación europea se ha ido aproximando a nuestra legislación. Nosotros aún seguimos teniendo alguna cosa un poco plus, ¿no?, respecto a lo que exige la directiva, pero digamos que, bueno, si la directiva europea va caminando en nuestro sentido, me imagino que será que nosotros no lo estamos haciendo tan mal. Sin perjuicio de decir que, bueno, que todo es mejorable, porque todo es siempre es verdad mejorable, que de acuerdo. es mejorable. Seguramente que sí. Finalmente, hay en auditoría una serie de elementos sobre los cuales ha habido una irrupción. ¿Cómo está abordando ICAC ese tema? Por ejemplo, el tema de sostenibilidad, el tema de otros aspectos que deben contemplarse en los ejercicios de auditoría. Es decir, fuertemente está surgiendo el tema de los estándares ISSB, la observación de gobierno corporativo, la observación de prácticas de sostenibilidad. ¿Qué comentarios hay al respecto desde ICAC? En cuanto a la sostenibilidad, pues, o sea, si te refieres a la sostenibilidad, o sea, la información de sostenibilidad que tienen que aportar las entidades y que tiene que ser objeto de verificación, pues mira, te puedo decir que en Europa existía una directiva de información no financiera que exigía a determinadas empresas, las empresas grandes de más de 500 trabajadores, que fueran EIPs y tal, exigía la presentación de una información, pues en materia de igualdad, en materia de derechos sociales, de derechos de los trabajadores, en materia de medio ambiente. Y en España, cuando se hizo la transposición de esa directiva, pues también se fue un poquito más allá, ¿no? Se exigía a unas entidades de un poco menor tamaño, no necesariamente tenían que ser de más de 500 trabajadores y EIP, sino que con que fueran empresas grandes de más de 250 trabajadores ya se exigía esa información. Y además, la directiva anterior preveía que esa información no fuera objeto de verificación, era una opción para los Estados miembros y en España se ejerció esa opción. Entonces, el estado de información no financiera hasta hoy está siendo verificado por un auditor o por un experto independiente. Entonces, eso le da un plus de fiabilidad a esa información. Ahora mismo hay un proyecto de directiva de sostenibilidad nuevo a nivel europeo, pero es un proyecto que todavía está pendiente de aprobación y sobre el que no puedo contaros mucho más. O sea, se va a reforzar, se quiere reforzar, la Comisión es cada vez más consciente de que los usuarios pues demandan mucha información que sea no financiera, o sea, que ya no toman sus decisiones económicas únicamente en base a la imagen de la situación económica y de los resultados de la entidad que muestra el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que cada vez más pues, se van fijando en otros aspectos sobre cómo la actividad de la entidad puede afectar al medio ambiente, a la sociedad en la que actúa y cómo también los aspectos de medio ambiente inciden en su actividad. Entonces quieren reforzar eso a nivel europeo, pero eso todavía está en proyecto y veremos a ver si se aprueba y a partir de ahí pues veremos cuáles son las opciones y cuáles son las transposiciones que se acuerdan en los Estados miembros. De acuerdo, doctora Manzano, muchas gracias por su tiempo. Reitero nuestro beneplácito por haber contado con su participación, con su explicación detallada. En Colombia se están liderando muchos proyectos de reforma a la profesión,
de reforma, una figura particular que existe en Colombia que se llama revisoría fiscal, y todos estos insumos son materia de estudio muy importante para los grupos de interés y para el Consejo Técnico como organismo de normalización técnica. De verdad, sincero agradecimiento y esperamos que tenga la mejor de las tardes. Muy bien, pues nada, buen día a vosotros y espero que mi exposición haya sido de vuestro interés y nada, pues mantendremos el contacto y agradeceros la oportunidad que me habéis dado de estar hoy aquí explicando un poco cómo es la situación de la auditoría en España. Muchísimas gracias y que tengáis buen día, que vosotros tenéis más día que yo por delante. A mí ya me va quedando poco. Claro que sí. Feliz tarde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Y ha Muy sido interesante su exposición, de verdad, como lo planteaba Jorge. ¿No? Hay algunos aspectos que me quedan sonando un poco, y porque tengo entendido que en España, con la venia de quien está coordinando y con la venia suya, colega, en España no hay a nivel interno de cada empresa un organismo que ejerza una representación de los dueños frente a la sociedad, ¿no? Y el mismo Estado, sino que existe una auditoría. Una vez que ya se ha terminado el ejercicio contable correspondiente, que es a lo cual se refiere Jorge aquí en Colombia con la figura de la revisoría fiscal. Es elegido por los dueños, por los propietarios, tiene una serie de responsabilidades, no, pero solamente depende de ellos, pero los representa tanto a ellos como al Estado frente al cumplimiento por parte de los administradores de las diferentes obligaciones que les corresponden. Sí, eso es distinto. Nosotros aquí, una vez que se cierran las cuentas, el que llega es el auditor, que es nombrado por la Junta General de Accionistas, o sea, que es nombrado por la propia entidad, y que bueno, que en algunos casos, si la entidad no está obligada a someter sus cuentas a auditoría y hay algún tercero que tenga un interés en que se realice, pues se puede solicitar también un nombramiento del auditor por el registro mercantil o por un órgano judicial, pero eso ya sería otra cuestión. O sea, la situación más normal es que cuando acabe la presentación de los estados financieros, si la entidad está obligada a auditarse, pues sea el auditor que ha nombrado la Junta General el que haga la auditoría. Correcto, gracias. Bueno, una feliz tarde para todos ustedes allá también, porque ya se está acercando que ya son las 5 de la tarde, o 6 de la tarde, ¿no? Aquí son las 6:15. Sí, ya. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí, así son 7 horas. Ah, bueno, muy agradecido. Nuevamente. En nombre del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues queremos agradecer a todos los asistentes, a la doctora Manzano nuevamente, y invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram y TikTok también. Entonces, a visitar nuestra página web www.ctcp.gov.co. Nos encontramos en un próximo evento, en una próxima oportunidad. Gracias a todos, feliz día y feliz tarde a la doctora Manzano. Que estén muy bien. Muy bien. Feliz día, adiós.